de alimentarnos espiritualmente, de alinearnos espiritualmente, que lo torcido se enderezca y lo que está alto se baje. Ese es el propósito de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, aquí tenemos a un hombre llamado Joel, un profeta, dirigiendo su mensaje a Judá y a Jerusalén. Y yo puedo decir que hoy en día no es a Judá ni es a Jerusalén, es a usted y a mí. Porque lo que el profeta habló en ese entonces, cuando él vivía, era para los que estaban viviendo juntamente con él. Y esta palabra es poderosa, que ha alcanzado y tiene eficacia todavía para nuestros tiempos. Porque así como ha existido el pecado en aquellos tiempos, también existe el pecado en estos días en los cuales nosotros vivimos. Entonces Joel, hermano, usa acá unas series. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, en este versículo 1 del capítulo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Joel está haciendo una pregunta a los que están viviendo con él. Y de acuerdo a la palabra de Dios, aquí está hablando con gente de que ya tiene sus años. Y que ellos pueden acordarse quizás de un tiempo atrás, si lo que estaba aconteciendo en el presente había acontecido antes en el tiempo de sus padres. ¿Y qué es lo que estaba aconteciendo? Hermano, los ministros, los sacerdotes de Jehová estaban de duelos. El campo estaba asolado, la tierra estaba enlutada, porque había caído una destrucción, el pasto se había secado, los siembros, había caído una peste, en la cual, hermano, todo aquel cultivo que habían cultivado los hombres en ese entonces, la langosta que llama Joel acá, es una especie de animal especializado para destruir cualquier cultivo si no se le toma en cuenta o no se cuida. Y vemos, Joel hace esta pregunta a los del tiempo presente, que si ha acontecido esto, de que ellos se acuerden. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Que el Señor bendiga a la iglesia presente, a cada uno de nosotros. A esta nación, por causa del alejamiento y el descuido a los mandamientos de Dios, el azote había llegado de parte de Dios. Únicamente por no seguir los mandamientos de Dios, les había caído este azote a ellos. Los ministros estaban de duelo, los líderes estaban de duelo, los sacerdotes estaban de duelo, es decir, estaban en depresión por lo que estaba aconteciendo en su actualidad. Que Dios bendiga a la iglesia. Nosotros debemos de examinar nuestra vida diaria, nuestra conducta con nuestro Señor Jesucristo diario. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Por qué usted a veces cuando viene a la iglesia viene de duelo
y no viene con ese gozo y esa alegría. Nosotros debemos de preguntarnos si tenemos a un Dios todopoderoso. ¿Por qué yo tengo que venir de duelo a este lugar y no con una alabanza en nuestros labios? Y vemos, hermanos, aquí Joel toma como ejemplo diferentes clases de langosta, cómo devastaban los cultivos de su época. Y utiliza este ejemplo para enfatizar su mensaje de arrepentimiento. Y habló del día de Jehová, el cual vendría semejante a la langosta, de manera sorprendente y aterradora. Podemos decir que aquí Joel también se está refiriendo al periodo de la gran tribulación. Pero a mí me llama la atención, hermano, bastante esto, de que los versículos que hemos leído es un llamado de Dios a ceñirnos. ¿Sabe usted qué es ceñirse? Nosotros los varones andamos un cinto. Y ese cinto nos permite a nosotros ceñirnos de las cinturas. Y dice, hermanos, ceñíos y lamentad. Cuando el profeta habla de ceñirse y lamentar, es porque hay algo grave que está ocurriendo o porque va a ocurrir. Y eso merece, hermano, no simplemente de venir al culto, a la iglesia o a la oración, únicamente a doblar rodillas 2 o 3 o 5 minutos y luego seguir el resto de la hora platicando con el hermano que está sentado a mi lado. Usted sabe que quizás en estos tiempos no vamos a hablar de la langosta literal que el profeta Joel está hablando aquí. Pero hay muchas cosas que están devastando a la iglesia en nuestros días. Hay muchas cosas que devastan la vida espiritual del hombre y de la mujer. Quizás no sea el cultivo físico, pero quizás el cultivo espiritual. Puede ser ese fruto o sus hijos en sus hogares. Aquel padre puede ser que está descuidando ese cultivo. Y la langosta está llegando sobre ese hogar, sobre esa familia. Puede ser que esté el descuido por el lado de la hermana, por el lado de la madre, que pasa más tiempo con sus hijos en el hogar. Y no estamos nosotros identificando qué clase de langosta o peste que está llegando a nuestro hogar y está destruyendo el cultivo que nosotros debemos de cuidar. A lo mejor se nos está olvidando ceñirnos. A lo mejor se nos está olvidando lamentar. ¿Qué es lamentarse? Lamentarse cuando algo uno ha tenido en su mano y ahora ya no lo tiene. Yo he escuchado padres donde dicen sus palabras: yo lamento el no haber dedicado más tiempo a mis hijos. Yo lamento el no haber dedicado tiempo a mis hijos a enseñarles la palabra de Dios. E incluso nosotros como ministros, predicadores de la palabra de Dios. Y usted puede decir, pero estamos sirviendo a Dios. Hay hombres que se han dedicado, hermanos, a la predicación, a la entrega a la obra de Dios, y han olvidado a su familia totalmente, y el enemigo ha llegado porque esa puerta ha estado abierta. Pero que sea Dios dándonos a cada uno de nosotros la sabiduría para poder seguir clamando, para poder seguir gimiendo, para poder seguir lamentando cada día. Aunque la tragedia no ha llegado a nuestra familia, pero nosotros debemos de estar preparados para la hora que el enemigo quiera atacar nuestras vidas. Nosotros ya hemos clamado a Dios. Y vemos, hermanos, Joel busca despertar al pueblo de Judá del sueño espiritual
de la desobediencia que se encontraban y que a través del mensaje se regresaran a Dios y de su pecado y de su idolatría. Todos nosotros debemos de estar seguros que el mensaje siempre trae un propósito. El mensaje no simplemente es algo que se va a repetir aquí en el púlpito. Dios bendiga a los jóvenes. Dios bendiga a los predicadores. Dios bendiga a los líderes y a los ministros. Siempre trae un propósito el mensaje. Si usted anda mal con el Señor, el mensaje viene para que usted arregle su vida con el Señor. Si usted anda bien con Dios, el mensaje viene para que usted se pueda advertir antes que venga el problema o la situación. El mensaje nunca viene vacío. El mensaje siempre viene a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, a mí me llama la atención lo que este profeta dice: ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. En primer lugar, Joel llama a los líderes, a los ministros, a los sacerdotes de su tiempo a proclamar un aviso de arrepentimiento, porque el día del Señor vendrá. Por eso digo, hermanos, predicar la palabra de Dios no es un lujo. No es un lujo, es una responsabilidad. Porque yo, cuando estoy predicando la palabra de Dios, yo me estoy haciendo responsable de lo que yo estoy predicando aquí en este lugar. Yo tengo que dar y tratar todo lo posible de vivir bajo el marco de la palabra de Dios. Porque si no fuera así, déjeme decirle que todos ustedes son sabios. Si yo estoy predicando la palabra de Dios y mi vida, la que yo llevo, es contraria a lo que yo digo, yo sería como un metal que solamente resuena. Porque ustedes estarían diciendo, el hermano está diciendo eso, pero mira la familia, mira su vida como es. Por eso es una responsabilidad. En ocasiones hemos hablado, doy gracias a Dios por mi esposa, una mujer que me ha apoyado. Y yo le he dicho a ella: si usted algún día llegara a no apoyarme lo que es para trabajar en la obra de Dios, yo no sirvo para nada. Porque tiene que ver mucho también el testimonio de la esposa del líder o del ministro, del predicador. Tiene que ver mucho. Aunque la salvación es individual, pero es un ejemplo. Cuando el predicador, el ministro, se para aquí en este lugar. Y vemos, hermanos, por qué Joel se dirige a los líderes y sacerdotes y ministros de ese entonces. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, desde el principio Dios le dio la responsabilidad a los líderes y no a los pueblos. Usted sabe que el pueblo estaba sufriendo las consecuencias por la irresponsabilidad de los líderes de ese entonces en el tiempo de Joel. Porque si ellos hubieran llamado a los pueblos al arrepentimiento y al quebrantamiento y al gemido antes que viniera la pestilencia, ellos no hubieran pasado por eso. A veces, hermanos, los pueblos se desenfrenan porque los ministros han dejado de gemir en el altar. Hay una alabanza que un himnólogo la ha preparado y dice: ya en los labios de tu pueblo no hay clamor. Donde dice esa alabanza que en los altares ya no se viene a llorar. En los altares ya no se, hermano, ya no botamos esas lágrimas que quizás un tiempo botábamos.
Antes veníamos humillados, arrepentidos al altar de Dios. Ahora el pastor, el líder le dice, pasen al frente, vamos a orar. Y hermano, y cuesta levantarlos de las bancas para que vengan a orar al altar de Dios. ¿Sabe por qué es eso? Porque ya ahora ya no hay en el corazón el deseo de gemir y el deseo de llorar. Ya hemos dejado de ser sensibles a la palabra de Dios. De los líderes depende el nivel espiritual de una iglesia. Si los líderes son espirituales, la iglesia será espiritual. Si los líderes son carnales, la iglesia será carnal. Si los líderes buscan más de Dios, la iglesia buscará más de Dios. Si hay líderes, hermanos, que les gusta estar en los ayunos, déjeme decirle que la iglesia también va a sentir ese fuego, a buscar la presencia de Dios. Si los líderes y los predicadores, los sacerdotes del altar buscan a Dios en oración, la iglesia también va a buscar a Dios a través de la oración. Pero eso, hermano, es que vemos iglesias muertas, iglesias, hermanos, que vienen únicamente a dormir, porque los líderes están durmiendo también en los púlpitos. Pero cuando nosotros como predicadores, nosotros como líderes de la palabra de Dios, estemos despiertos y empezamos a adorar a Dios, el pueblo va a ver, este hermano está adorando a Dios, este hermano está cantando a Dios, y empieza el pueblo a cantar y a adorar a Dios, y esa alabanza se une, y la gloria de Dios empieza a caer en medio de ese pueblo. Y ahí hay sanidad, ahí hay liberación. Pero es cuando nosotros empezamos a clamar a Dios. ¿Qué piensa usted? Si Joel estuviera viendo los líderes de nuestra época, ¿cuál sería el mensaje? Si Jeremías estuviera viviendo en los tiempos de nuestra época, ¿cuál sería el mensaje? Si Pablo estuviera viviendo en la época de nuestros tiempos, ¿cuál sería el mensaje? Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Vemos que Dios, hermanos, también reprende aquellas 7 iglesias en Apocalipsis. Le dice lo bueno que es, pero también le dice lo malo que es. ¿Sabe usted que en los últimos tiempos estamos viviendo esa época donde, hermanos, se ve la riqueza terrenal que brilla por todos lados, pero se ve la ausencia espiritual, se ve la ausencia, la presencia de Dios dentro de las iglesias y dentro de nuestra vida individualmente? Porque aparentamos, hermanos, como le digo a una de las iglesias en Apocalipsis, parece que está viva, pero realmente está muerta. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Hermano, yo cuando leo esta palabra, yo la tomo en serio. Porque esta, hermano, es una responsabilidad. Esto no es un juego. No es una liturgia católica que va usted cada domingo a la misa y luego se va tranquilo para la casa. La vida de creyente es una vida diferente. Es una vida cambiada en Cristo Jesús. Cuando Joel envía este mensaje a estos hombres, le dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio. Yo diría, venid a la vigilia. ¿Sabe usted de qué poco nos gusta a nosotros vigilar? Poco nos gusta ayunar. Poco nos gusta gemir. Pero yo estoy seguro que la palabra de Dios ha venido en esta hora. Yo no conozco su vida. Yo no conozco la vida suya. Pero Dios sí conoce mi vida y la vida suya. Cuando usted
siente ese deseo en su corazón, usted no se puede quedar ahí sentado. Usted no se puede quedar en la casa. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Es lamentable, hermanos, a veces los pueblos se hacen presentes y los ministros del altar brillan por su ausencia. Yo no sé si eso pasa aquí, pero si eso pasa aquí, la palabra de Dios ha llegado a su vida. A veces el pueblo está diciendo, y no ha venido el hermano que le toca presidir, no ha venido el hermano que le toca cantar, no ha venido el hermano que le toca predicar. Y saben ustedes que esta no simplemente es responsabilidad del pastor, esta es responsabilidad de todo aquel que ha aceptado que Dios lo ha llamado a predicar la palabra de Dios. El pastor hace su trabajo. Usted y yo tenemos que hacer lo nuestro. Porque al pastor Dios le ha dado su talento. Dios me ha dado el talento mío y Dios le ha dado el talento suyo. Y también el talento a cada una de estas hermanas a este lado. Porque ellas pueden decir, bueno, si yo no participo en el ministerio, eso es solo para los hombres. Habla de líder. Y líder no simplemente es en una congregación o dentro de la congregación. Puede ser líder también en su hogar. ¿De qué manera nosotros estamos liderando la vida de nuestra familia en nuestros hogares? Estamos echando aquel veneno para que espante la langosta o para que espante esta clase de insecto que viene y destruye el cultivo. ¿Sabe de que hay una clase de insecto, puedo llamarlo así, en nuestra actualidad, que está destruyendo totalmente el fruto, el cultivo? Y nosotros todavía seguimos dormidos. No nos hemos dado cuenta de que esa langosta ha llegado y ha entrado a nuestros hogares. Ha entrado a la iglesia. Usted va a ver que en los hogares no se levanta, hermanos, un altar de adoración con su familia o con sus hijos. Porque cada quien está ocupado en lo suyo. Cada niño anda con su teléfono y con su tablet. Esa es una langosta terrible, que usted nunca llegará a ver su fruto de lo que usted ha sembrado. Porque a usted no le ha interesado. Usted ha dejado que entre la langosta y haga y destruya todo el cultivo que usted ha sembrado. Los hijos es fruto de la familia. Es de Dios, los hijos son de Dios. Dios los ha puesto en nuestras manos para que nosotros los cuidemos, para que estemos pendientes de ellos. Pero nosotros, hermanos, nos hemos olvidado la responsabilidad que Dios ha delegado a mi vida y a su vida. Hermano, yo he visto, e incluso dentro de las iglesias, niños jugando en los teléfonos. Imagínese usted si eso es dentro de la iglesia, que él no es allá en los hogares, allá en la casa. Y de esa manera nosotros no vamos a recoger fruto, porque no estamos pendientes de la vida de nuestra familia o de la vida de nuestros hijos. Pero cuando venimos a la iglesia, queremos arreglar a todo mundo, menos arreglar nuestra familia en los hogares. Queremos poner en línea a todos los hermanos de la iglesia, pero menos poner en línea la familia que Dios nos ha regalado a nosotros. Queremos sentar a todos los hijos de nuestros hermanos, menos sentar a los de nosotros. Pero Dios está hablando en esta hora. Yo no conozco su vida, pero Dios sí conoce su vida. Reciba la palabra de Dios si usted cree que Dios está hablando a su vida en esta noche.
porque es palabra de Dios. ¿Sabe usted que nosotros como líderes somos los espejos? Aleluya. Ustedes miren cuántos rostros están de allá para acá. Y todos me están viendo a mí. Y si yo viviera alrededor de ustedes, ustedes se darían cuenta cuál es mi conducta en el hogar. Y cuál es mi conducta aquí en la iglesia. Doy gracias a Dios que el Señor nos ha ayudado hasta este momento. Y he gozado de una buena comunicación, de amistad con los hermanos en la iglesia. Aleluya. Y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Pero hermanos, nosotros como predicadores somos espejos donde usted se ve. Imagínese que si usted dice yo quiero ser como ese hermano, porque quizás lo oye que predica bonito aquí en este lugar, quizás lo oye que canta bonito aquí en este lugar, pero cuando usted va a su hogar usted se decepciona y dice yo no quiero ser como ese hermano. ¿Cómo tiene ese hogar? La esposa ni limpia la casa. La esposa fui al baño y ni limpia los baños. Pasé por la cocina y tenía lleno el lavamanos de traste. Pero usted estaba deseando antes de ser como esa familia. El espejo. ¿Sabe que es muy importante? Porque el cambio comienza en nosotros como predicadores. Cuando yo predico la palabra de Dios, es porque, hermano, yo estoy tratando de vivir dentro del marco de la palabra de nuestro Dios. Si yo no fuera así, entonces yo fuera simplemente un religioso más en la iglesia. Jesús los llamó fariseos. Fariseos los llamó Jesús. El arrepentimiento y el quebrantamiento y búsqueda de Dios siempre tiene que comenzar con nosotros los que predicamos la palabra de Dios. Alabe a Dios si puede en esta hora. Quizás usted estaba esperando un mensaje diferente, pero este es el mensaje que Dios nos ha enviado en esta hora. Yo venía con deseo de oír palabra de Dios, pero Dios nos ha enviado esta palabra. Por lo general la gente actúa como un líder. Si el líder es bueno y es responsable y le gusta estar en los servicios, va a haber hermanos que van a querer imitar su ejemplo. ¿Sabe que lo común es que la gente hace lo que ve hacer a otro? Mire, si usted se pone a dormir en la banca, va a venir alguien y también se va a poner a dormir. Porque va a decir, mi hermano está dormido, a mí ya me dio sueño también, y se pone a dormir. Pero si hay un hermano que desde que empieza el culto comienza a alabar a Dios, este hermano empieza a decir, este hermano qué alegre está. Este hermano no deja de cantarle a Dios. Esta hermana no deja de alabar a Dios. Y aquel hermano empieza también a adorar a Dios. Y ahí comienza, hermano, la llama a encenderse. Y yo sé que más de algún culto usted ha podido sentir la presencia de Dios, porque al lado que está usted hay uno que está encendido y ese fuego empieza a alcanzarle a usted. Esos ríos de agua viva comienzan a correr, no se queda estancado. Eso es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a caer, empieza a correr por toda la congregación. Pero usted tiene que estar dispuesto para adorar a Dios. Decía que el ejemplo comienza con nosotros, en los líderes. El desenfreno comienza también en los líderes, sea líderes de una religión o sea líderes de una nación. Mire, si un líder de una nación, a él se le viene en gana de plantar o imponer una ley en contra de la palabra de Dios, van a haber muchos que lo van a apoyar.
Y el pueblo se va a desenfrenar. Y el pueblo va a decir, bueno, como es el presidente, ellos saben lo que están haciendo. Pero en que vayan torcidos, el pueblo camina o sigue a ese líder que está torcido. Pero nosotros, hermano, espero que no estemos torcidos. Yo espero que estemos derechitos y buscando el camino que lleva al reino de los cielos. De la misma manera en una iglesia. Si hay un hombre y una mujer que le gusta buscar a Dios, va a haber alguien que lo va a oír. Tenemos un ejemplo cuando Dios envía a Jonás a Nínive. Jonás, un profeta de Dios, y lo envió a Nínive a predicar, a advertirles que venía juicio sobre esa ciudad o sobre esa nación si no se arrepentían, porque el pecado había llegado delante de la presencia de Dios. Pero dice que la voz llegó a los oídos ¿de quién? ¿Del pueblo o del líder? Del rey. Dice la palabra de Dios que llegó la voz. Lo que Jonás andaba diciendo. Yo me imagino a Jonás gritando por las calles: entre 40 días Nínive será destruida si no se arrepiente. Y dice que aquella voz llegó a los oídos del rey. ¿Qué hizo él? Él dejó la cama que tenía. A veces nosotros no queremos dejar la cama cómoda que tenemos. Dice que se levantó de su silla. Yo me imagino, hermano, que la silla que tenía el rey, cualquiera quería estar sentado ahí. Pero él entendió el mensaje de Dios, que juicio venía sobre aquella nación. Y este hombre tenía voz. Tenía voz. Tenía autoridad este hombre. El pueblo le escuchaba a él. Es bonito, hermano, cuando el pueblo presta atención a la voz del predicador o a la palabra de Dios a través del predicador. Pero ¿cuántas veces? A veces estamos predicando en este lugar y los hermanos allá se están secreteando. Las hermanas allá están hablando. ¿Sabe por qué? Porque no quieren oír lo que el predicador está diciendo. Ahí pueden pasar dos cosas. No quiere recibir la palabra de Dios, o es un predicador desobediente que no se somete a la palabra de Dios. Porque si yo le digo a usted venga al culto de oración y yo no vengo, cuando usted me oiga esas palabras, usted va a empezar a decirle al otro: pero si yo nunca lo he visto a él en el culto de oración, ¿cómo él me está diciendo que yo venga al culto? Si el predicador está diciendo, hermano, vengamos al ayuno, y él